Hola, les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Trilce Fabiola Villabueno y soy docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión tendré el privilegio de moderar esta sesión académica en conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, organizada por el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston. Por este medio agradezco al titular del mismo, el doctor Javier Laguna, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este evento, así como al coordinador académico, el maestro Héctor Zavala, por hacer posible el mismo. En esta ocasión me acompañan grandes académicos y la verdad es que es un privilegio y un honor poder estar el día de hoy con todos y cada uno de ellos. Antes de presentarlos y hacerle una serie de preguntas detonantes que creo que serán del interés para todos y cada uno de nosotros, creo muy importante hacer un primer posicionamiento de por qué es tan importante esta sesión académica. Como todos nosotros sabemos, y si no, deberíamos de saber, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo ha sido proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2023. Se conmemora cada 29 de octubre y representa un reconocimiento global a la importancia del trabajo de cuidado, ya sea remunerado o no remunerado. Es la base esencial para la sostenibilidad de la vida, el bienestar social y la justicia económica. Este día busca visibilizar la labor que muchas veces se invisibiliza de millones de personas, principalmente de mujeres, que sostienen los sistemas familiares, comunitarios e institucionales, mediante el cuidado a otros y el acompañamiento en situaciones de dependencia, enfermedad o vulnerabilidad. En este orden de ideas podemos destacar que su relevancia para nuestra conversación radica en que los cuidados y el apoyo no solo son una cuestión social, sino también una cuestión jurídica y ética, pues implican el reconocimiento de derechos, la redistribución de responsabilidades y la construcción de políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos. En este sentido, reflexionar sobre los cuidados permite ampliar la comprensión del derecho como herramienta para garantizar la igualdad sustantiva, la dignidad humana y la cohesión social. Hay que situarnos en el campo del cuidado como un centro del pacto social contemporáneo. En este orden de ideas tenemos un panel integrado por expertos y expertas que nos hablarán al respecto. Me voy a permitir darles la bienvenida y leer una brevísima síntesis curricular de cada uno de ellos. En primer lugar, nos acompaña Daniela Urosamagui. Ella es abogada, summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello. Es doctora en Derecho y cuenta con un diploma de estudios avanzados por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es directora y profesora de la Clínica Jurídica Internacional Human Rights, Practicum de Boston College Law School. Además, es profesora aliada internacional de la propia Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Doctora Urosa, bienvenida, buenas tardes. Asimismo, me permito presentar a Edith Ortiz Romero, licenciada en Economía y especialista en Género en la Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es técnica académica en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la propia universidad, donde ha participado en diversos proyectos de investigación y difusión. Entre ellos, Presencia de mujeres y hombres en la UNAM, una radiografía 2012 y 2015, MISEAL, Tendencias de Género, ONIGES, el microscopio COVID-19 y género, y los boletines estadísticos Números y Género. Formó parte del Grupo Asesor de Corresponsabilidad de Cuidados en la UNAM, creado por la Coordinación para la Igualdad de Género, y colaboró en la Red de Consejeras y Expertas México, impulsada por el Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección. En 2023 recibió un reconocimiento por su contribución a los programas y políticas públicas de igualdad de género en la máxima casa de estudios. Edith Ortiz, bienvenida, buenas tardes. Asimismo nos acompaña Enrique Prieto Ríos. Él es profesor asociado de la Universidad de Rosario, Bogotá, profesor visitante distinguido en Derecho Internacional por el Boston University School of Law. Es doctor en Derecho por Berkeley University of London y cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora en instituciones como el Instituto Max Planck, Oswald Hall Law School y la Universidad de Warwick. Su trabajo se centra en Derecho Internacional Público, con énfasis en derechos humanos, derecho económico internacional y teorías decoloniales y postcoloniales. Es autor de distintos libros y artículos publicados
en editoriales y revistas académicas de prestigio internacional. Doctor Enrique Alberto, sea usted bienvenido. Asimismo nos acompaña Noemí Monroy Enríquez. Ella es licenciada en Derecho por la máxima casa de estudios de México. Desde noviembre del 2024 es secretaria académica del Programa Universitario en Derechos Humanos de la UNAM, consultora y defensora jurídica con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en derecho laboral, deportivo, mecanismos alternativos y justicia restaurativa. Colaboró en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de Violencia de Género y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM. Noemí Monroy, buenas tardes, bienvenida. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a empezar con un posicionamiento inicial de nuestros expertos, para lo cual le doy el uso de la voz a Daniela. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la maestra Trilce y a todos los profesores que nos acompañan en la tarde de hoy. Un placer estar aquí y por supuesto muchas gracias a UNAM Boston, nuestro anfitrión. Bueno, quisiera simplemente hacer unas consideraciones muy breves e introductorias en estos 2, 3 minutos que tenemos. Mi intervención será en relación al derecho al cuidado desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Simplemente decir que el derecho al cuidado es considerado un derecho humano autónomo. Así ha sido reconocido en el derecho internacional y en el derecho regional de los derechos humanos. Si bien no está expresamente contenido el derecho al cuidado en algún tratado internacional, los distintos sistemas y muy en concreto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos recientemente ha considerado a través de una opinión importante, opinión consultiva, la opinión consultiva 31/25, que el derecho al cuidado es, como decía antes, un derecho autónomo bajo la Convención Americana de Derechos Humanos y que además es un componente esencial de múltiples derechos protegidos por la Convención, cumpliendo una función instrumental para su pleno ejercicio. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta opinión consultiva, ha hecho una interpretación sistemática, evolutiva, pro persona de derechos consagrados en la Convención, incluyendo el derecho a la vida, el derecho al trato humano, algunos otros derechos sociales, incluyendo el derecho a la salud, para entender que el derecho al cuidado, como decía, es un derecho autónomo protegible bajo la Convención. Creo que es importante algunos puntos fundamentales de esta opinión consultiva. El primero es que en el marco de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos deja claro cuál es el contenido y alcance del derecho al cuidado. Señala en este sentido que el derecho al cuidado comprende el derecho de toda persona de contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren su bienestar integral y le permitan desarrollar libremente su proyecto de vida. En segundo lugar, creo que es muy importante de la opinión consultiva las 3 dimensiones que reconoce del derecho al cuidado. Una primera dimensión es la de dar cuidados, la segunda recibir cuidados y la tercera el autocuidado. Todo ello a la luz del derecho a la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. En cuarto lugar, la opinión consultiva intenta dejar en claro cuál es el ámbito de aplicación del derecho al cuidado. El derecho al cuidado en este sentido implica que todas las personas que tienen en algún grado de dependencia tienen el derecho a recibir atenciones de calidad suficiente y adecuada para vivir con dignidad y muy en particular el derecho al cuidado es relevante para ciertos grupos, en especial situación de vulnerabilidad, como lo son mujeres embarazadas, posparto y en estado de lactancia, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores y personas que padecen enfermedades graves, crónicas o que comprometan su independencia.
Finalmente, hay muchos otros aspectos que pudiera mencionar de la opinión consultiva, pero creo que es importante, y lo dejo abierto para la conversación que tendremos a lo largo de esta sesión, son las obligaciones de los estados en relación al derecho al cuidado. En este sentido, la Corte Interamericana hace referencia tanto a obligaciones de respeto como a obligaciones de garantía. Y muy en particular menciona las obligaciones de los estados de abstenerse de realizar conductas que vulneren el derecho al cuidado, es decir, una obligación de respeto. Segundo, obligación de organizar el aparato estatal de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio del derecho. Tercero, la obligación de adoptar o suprimir aquellas normas de derecho interno necesarias para garantizar la efectividad, perdón, del derecho al cuidado y sus alcances, lo que incluye que se reconozca el derecho de todas las personas a cuidar y a ser cuidadas. Entonces, creo que voy a detenerme aquí para darle la palabra a mis colegas y podremos conversar de estos y otros temas relativos al derecho al cuidado a lo largo de esta sesión. Y seguramente lo haremos porque has tocado temas que creo que son muy interesantes para todo nuestro auditorio, ¿no? El primer posicionamiento, que el derecho humano al cuidado es un derecho humano autónomo, que es protegible, obviamente, que ya está siendo protegido, pero seguramente abundaremos en estas obligaciones de los estados de respeto y garantía. Pero antes de ello, me gustaría darle el uso de la voz a Noemí Monroy Enríquez para que haga su posicionamiento inicial. Por favor, Noemí. Muchísimas gracias por la invitación y particularmente me gustaría pues retomar la importancia que tiene hacer esta reflexión en colectivo desde las diferentes disciplinas que estamos aquí invitadas. Es aún más enriquecedor y valiosa la participación de mi persona con tan reconocidos currículums. Les agradezco también pues su tiempo y el compartir en este espacio. Y creo que es muy importante, pues, insistir en la reflexión, en la importancia que tienen los derechos humanos, en particular ahora este derecho humano reconocido por la Corte Interamericana, en relación a esa importancia que tiene el cuidado de una vida digna, armónica, ¿no? Y que pueda promovernos este desarrollo integral, ¿no? E indispensable, como lo es el derecho humano autónomo, ¿no? Al cuidado. Me parece primordial que transversalicemos también, como todos los demás derechos humanos, que este derecho humano pues nos corresponde a todas las personas, ¿no? Sin importar nuestro lugar donde residamos, nuestra nacionalidad, nuestra identidad de género, nuestro sexo, nuestro color de piel, ¿no? Y también muy importante que esta reflexión pues surgió a partir de la exigencia del reconocimiento a derechos, ¿no? Que han sido invisibilizados y que a través de las luchas sociales, las colectivas, se han unido para retomar y encauzar el reconocimiento de este derecho en atención a las afectaciones en el ámbito económico que tiene, ¿no? Ser una persona cuidadora, que particularmente surge así esta reflexión y el reconocimiento de la propia Asamblea General de Naciones Unidas como el Día Internacional de los Cuidados que se conmemora el 29 de octubre, pues también surge de este reconocimiento, ¿no? De cómo aportan las personas cuidadoras a esta economía, ¿no? A la economía de los estados, cómo es y por qué es esencial, ¿no? Reconocer también el trabajo de los cuidados como un trabajo decente. Empezar a reflexionar al respecto de eso también me parece bastante valioso porque pues muchas veces en relación a lo tradicional y la educación y la cultura, como modelos de familia, asumimos ya, ¿no? Que pues tenemos que cuidar, ¿no? Pero no sabemos que también tenemos derecho a ser cuidadas, porque si no soy o no tengo esos cuidados como persona, pues no puedo brindar un cuidado de dignidad y trato digno y responsable a otra persona, ¿no? Yo creo que esto pues profundiza más en esa reflexión y también en la otra dimensión que nos compartía
Daniel, es muy importante visibilizar la corresponsabilidad que tenemos, ¿no? En el autocuidarnos, porque creo que desde ahí viene como, yo lo veo como en este punto circular, ¿no? Uno va conectado con el otro en sus dimensiones, porque pues si yo no me cuido, y tampoco recibo cuidados, ¿no? Al exterior de las demás personas que me acompañan, de las instituciones en las cuales me involucro, en los ámbitos o espacios en los donde me relaciono, pues tampoco voy a poder brindar ese derecho autónomo al cuidado, ¿no? Y con eso voy a inclusive vulnerar otros derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Los derechos que tienen las personas en situación de discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños y adolescencias, ¿no? O sea, me parece bastante valioso conducir y enfocar esta reflexión y que sea en el marco de del mes de los cuidados, también que ya sea como una pues política, ¿no? Que estemos formando y construyendo las personas que hemos estado especializando, intensificando nuestro trabajo en estas reflexiones, pues que lo hagamos y lo conmemoremos de esta manera, compartiendo, pues también me parece un espacio de cuidados y un espacio de acompañamiento y de acompañar a estas luchas sociales, ¿no? De colectivas, particularmente reconocimiento, ¿no? A la República de Argentina que propuso y solicitó esta opinión consultiva a la Corte Interamericana, por la cual ahora ya tenemos ese reconocimiento, ¿no? Y fue un trayecto largo que en el largo de esta conversación, pues seguramente lo vamos a estar retomando, pero ese trayecto pues nos lleva ahora a saber que ya tenemos obligaciones, que los estados tienen esas obligaciones, pero no solo los estados, las familias y las empresas, ¿no? Y bueno, pues hasta acá dejo mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noemí. Qué importante todo lo que nos señalas. Seguramente ahorita volveremos a tomar el punto porque creo que, como tú bien dices, es esencial reconocer el trabajo de los cuidados. También es esencial reconocer la importancia del autocuidado y de la corresponsabilidad que esto implica, pero sobre todo la visión de transversalidad cuando hablamos de estos temas, ¿no? Seguramente ahorita nos ayudarás a profundizar más. Pero le doy el uso de la voz entonces para su posicionamiento inicial a Edith, por favor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco a la UNAM Boston que nos haya invitado a esta mesa. Igualmente, pues celebro mucho que podamos estar aquí hablando de este tema para conmemorar el mes de los cuidados en la UNAM y bueno, sumarnos a esta campaña. Me parece importante que las campañas, eventos y todo lo que está haciendo ahorita la universidad está focalizado justamente a reconocer, ¿no? A reconocer esta tarea como un trabajo, ¿no? El trabajo de cuidados. Pero también se tiene que concientizar, ¿no? Concientizar qué es lo que implica cuidar. Y pues como ahora podemos también hablar sobre las medidas que se están implementando, el camino que se ha recorrido para poder llegar a este reconocimiento como un derecho humano, ¿no? Entonces, me parece que es muy relevante el trabajo que está haciendo la academia también de discutir y de mirar desde otros enfoques cómo vamos con este reconocimiento e implementación. Pues bueno, también me parece importante y es aquí donde entraría pues mi participación, sobre todo al recordarnos, ¿no? O sea, más allá de reconocer, concientizar, hablar, es recordarnos que todas las personas merecemos vivir con dignidad, ¿no? Y eso es de lo que va el trabajo de cuidados, ¿no? De que sostiene la vida, de que se habla pues de eso, ¿no? De que merecemos vivir con dignidad, pero para ello también eh, recordar y también integrarnos a esto es que no solamente tenemos que mirar, que tenemos que ver qué acciones están haciendo, sino también entender que somos partícipes. Y entonces en esta línea de participar, de ver, de escuchar y todo eso, también es nuestra responsabilidad construir una sociedad más justa, ¿no? Y esta sociedad de la que hablamos de cuidados, la sociedad de los cuidados,
y en la cual queremos pues también cerrar brechas de género, ¿no? En la parte en la que no solamente esperemos medidas estatales, reconocimientos, sino también tenemos que hacer un cambio cultural, social, en la cual las personas nos veamos de diferentes maneras, pero también, como decían, se vea reflejado en esta corresponsabilidad, ¿no? Eh, Quitar la carga de este trabajo a las mujeres es esencial para avanzar como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación y muy entusiasmada de poder compartir con todas y todos este panel. Muchas gracias, Edith. La verdad es que tocas temas sumamente importantes y relevantes, ¿no? Hay que concientizar qué implica el trabajo de cuidado justamente para evitar generar desigualdades no intencionadas, quiero pensarlo en un primer inicio, pero que realmente socialmente impactan en la vida de todos. Tú has dicho una frase con la que yo me quedo, todas las personas merecemos vivir con dignidad y es algo que siempre debemos de recordar y que seguramente ahorita nos dirás cómo podemos hacernos partícipes, ¿no? De estas ideas. Muchísimas gracias. Y bueno, al final, pero no por ello menos importante, para cerrar este primer bloque de intervenciones iniciales, le doy el uso de la voz a Enrique. Por favor. Bueno, un gusto saludarlos, un agradecimiento muy especial a UNAM Boston, a la profesora Trilce, y para mí es un gran honor compartir con Daniela, Adela y con Edith este panel. Me parece que este tipo de campañas y este tipo de colaboraciones y discusiones frente al derecho al cuidado son de la mayor importancia. ¿Cuál va a ser mi intervención aquí? Mi intervención está relacionada con la agenda de derechos humanos y empresas. La agenda de derechos humanos y empresas tiene una larga historia, sin embargo, el punto importante es en el 2011, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas saca este documento producido por el profesor John Ruggie, que se llaman Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Este documento de 31 principios, que son de soft law, han guiado la discusión a nivel internacional y a nivel doméstico frente a lo que tiene que ver con esta agenda de derechos humanos y empresa que incluye a los estados, a las empresas y obviamente a las personas. Y es así que con esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, la pregunta es, ¿tiene una relación, dialoga con este marco de empresas y derechos humanos? Y la respuesta, como lo veremos con mayor detalle, es que sí, dialoga en varios sentidos. Uno, frente a las obligaciones que tienen los estados de proteger los derechos humanos en general, pero específicamente el derecho al cuidado respecto a las actividades empresariales. Y es importante mencionar que esto no se limita únicamente al ámbito de profesores, de empleados, sino también de las cadenas de suministro e inclusive las cadenas de valor. Y de otra parte, también cuál es la responsabilidad de las empresas, no solamente desde la perspectiva de las políticas que puedan adquirir, que puedan implementar, sino también desde este mecanismo muy importante que conocemos, que es la debida diligencia en derechos humanos que deben implementar. Creo que con esto pues cerraría un poco dando una introducción hacia dónde va mi aporte en esta discusión tan importante y cómo creo que este punto del derecho al cuidado le da una lectura a un vacío que tienen los principios rectores de derechos humanos, que no solamente tuvo un vacío en clave de género, sino muy importante frente al derecho al cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Muy, muy interesante. Yo creo que estoy junto con gran parte del auditorio que nunca habíamos visibilizado la importancia y la corresponsabilidad que existe entre las empresas, el Estado y los particulares en materia específica de derecho al cuidado. Muchas gracias por hablarnos de esta agenda de derechos humanos y empresas. En un momento más, si me lo permites, te preguntaré para profundizar, porque creo que es una arista que, como tú bien lo has mencionado, tiene que estar muy presentes para nunca perder de vista la debida diligencia, ¿no? Que su aplicación tiene que tener en nuestras sociedades modernas. Y bueno, si me lo permiten, queridos expertos, queridos colegas, voy a hacerles unas preguntas porque creo que es muy importante y podremos nutrir mucho esta conversación en función de preguntas en virtud de sus posicionamientos iniciales. Si me lo permiten, empiezo contigo, Daniela.
Y mi primera pregunta sería, porque tú estabas trabajando esta parte del derecho humano autónomo, ¿no? De las obligaciones de los estados, de respeto y de garantía. Pero dime, ¿qué disposiciones especiales establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva respecto a las personas con discapacidad y cómo esto se puede compatibilizar en el modelo social de discapacidad frente al derecho al cuidado? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Trilce. Eh, Fíjate, como decía al comienzo de mi intervención en la parte introductoria, creo que el derecho al cuidado está fundamentado en el derecho internacional de derechos humanos y en particular en el sistema interamericano, sobre la base de uno de los principios fundamentales de la protección internacional de derechos humanos, que es la protección de los grupos vulnerables. Creo que hoy en día, de nuevo, la protección de los derechos humanos no solo se orienta a la naturaleza o los distintos tipos de derechos, sean civiles, políticos, primera, segunda, tercera generación, sino muy especialmente a los grupos vulnerables. Y en el caso concreto del derecho al cuidado, esa es la perspectiva. Y por eso da especial relevancia a la Corte a, a ciertos grupos en muy particular situación de vulnerabilidad, como decía antes, las mujeres embarazadas, niños, personas mayores, personas con discapacidad o personas que tengan una enfermedad crónica, todos los cuales de alguna manera puedan perder un poco la independencia, si se puede llamar así, a los fines de, y por tanto necesiten recibir cuidado. En el caso de las personas con discapacidad, la Corte hace unas consideraciones muy interesantes y además muy importantes, porque sobre todo en lo que se refiere a las personas con discapacidad mental, la tendencia de los últimos años, más recientes, sobre todo luego de la Convención Internacional de Protección de las Personas con Discapacidad, es la promoción del modelo social y la superación del modelo clínico. El modelo clínico se basaba en la discapacidad propiamente o en el abordaje médico de la discapacidad. El modelo social se fundamenta en cuáles son las barreras o limitaciones que dentro de la sociedad, junto con las limitaciones que pueda tener la persona, existen a los fines de permitir que como principio general pueda desarrollarse en el marco de la sociedad y no de manera institucionalizada o apartada. Entonces, un poco el derecho al cuidado, eh, si no se orienta de manera correcta, pudiera pensarse que el Estado asume de manera paternalista el cuidado de las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad mental, lo cual pudiera implicar una vuelta al modelo médico. Afortunadamente, creo que la Corte es bastante clara, hace varias consideraciones en la propia opinión consultiva, reafirmando el modelo social, reafirmando además el derecho humano, derecho fundamental de las personas con discapacidad a vivir en comunidad y a desarrollarse de manera independiente en comunidad, que es un derecho contenido en el artículo 19 de la Convención Internacional, y hace también hincapié en la importancia del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, con lo cual cualquier mecanismo de cuidado debe tomar en consideración esos aspectos, el modelo social, la capacidad y la voluntad y el consentimiento informado de la persona con discapacidad y en definitiva su derecho a vivir en comunidad. Entonces creo que con ello hay pues unas premisas bastante claras para que en casos posteriores pues la Corte pueda desarrollar cómo las obligaciones de los estados en materia de cuidado de personas con discapacidad se referirán primero al respeto, es decir, un poco a el respeto a la libertad de la persona con discapacidad y por tanto procurar aquellos mecanismos de cuidado que sean más afines o necesarios a las, a las discapacidades. Es decir,
no necesariamente un cuidado paternalista que asuma el Estado de manera directa, sino por el contrario, que establezca las herramientas, sea a nivel legislativo, sea a nivel de políticas públicas, sea a nivel de apoyo de los cuidadores para que estas personas puedan desarrollarse de la manera más plena posible en el marco de, como decía antes, del modelo social. Muchas gracias, Daniela. Nos los has dejado muy claros a mí y al auditorio. No le digo a los panelistas porque, bueno, ellos son expertos y lo dominan. Te agradezco mucho y qué importante esta parte que nos decías de orientar de manera correcta, ¿no? Porque luego podemos caer en malos entendidos o pensar justamente que el Estado tiene una función paternalista, que no es así, ¿no? Que hay una corresponsabilidad. Y creo que el hecho que las premisas estén muy claras, ¿no? En esta opinión consultiva nos abre un panorama muy interesante. Pero no todo siempre es así de sencillo y de bonito y de específico. Y en este sentido, querida Noemí, quisiera yo hacerte una pregunta que estoy segura que nos vas a contestar muy bien. ¿Qué retos enfrenta el sistema educativo en este contexto en el cumplimiento del derecho al cuidado? Porque ahorita Daniela nos explicó y el conocimiento es saber y entonces tenemos los parámetros. Pero el sistema educativo en general a veces, ¿no? Tiene que romper algunos paradigmas. ¿En dónde estamos? ¿Qué retos se enfrenta en este sentido en relación al cumplimiento del derecho del cuidado? Por favor. Muchísimas gracias. Pues el panorama que ya se ha venido comentando, pues justo fue parte de este sentido de la opinión consultiva, ¿no? De la Corte Interamericana que resolvió el alcance de este derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos, y el derecho a la educación está inmerso en esta parte, ¿no? De esos retos en particular, en esa necesidad básica, ineludible y universal que conforma el derecho al cuidado en relación a nuestra funcionamiento en sociedad, ¿no? Y me parece que no solamente el sistema educativo formal, sino también el no formal tiene retos importantes, ¿no? Porque pues esta parte de la corresponsabilidad no únicamente se da en los sistemas de educación, ¿no? Y no únicamente el sector educativo está obligado a adoptarlos y acercarse a ellos, sino que también al ser este derecho como una necesidad básica, ineludible, universal, y que cualquiera de las personas que estamos acá y de las que están en la audiencia, pues vamos a necesitar y hemos necesitado hacer uso de este derecho y ejercer este derecho al cuidado, ¿no? Entonces, ahí como parte del funcionamiento y de lo que nosotros podemos advertir, ¿no? Además de los retos de la formación como sociedad en general, no propiamente en una estructura educativa, en una institución educativa, pues hay retos abismales en los cuales insistir en esta corresponsabilidad, insistir en lo que comentaba y compartía Daniela, ¿no? De que salgamos de ese esquema, ¿no? De pues también paternalista, en donde todo lo vamos a recibir del Estado, todo lo tiene que hacer y procurar el Estado, en donde nosotros nada más estamos esperando, ¿no? Que el Estado nos dé un apoyo, un beneficio sin hacernos corresponsables, ¿no? En cuanto a asumir, ¿no? En esta parte, pues una posicionamiento, ¿no? Y ahí, primordialmente, en el sistema educativo, para las distintas personas que conforman una estructura educativa, me parece que hay un reto importantísimo de reconocer las necesidades de cada uno de los sectores que integran, ¿no? A una comunidad educativa, desde el personal docente, el personal administrativo, ¿no? Funcionarias, funcionarios que conforman y dan pauta y oportunidad a que se pueda llevar y desarrollar pues la docencia y la educación o la investigación en estos fines, ¿no? En los sistemas educativos, pues reconocer en cada uno de esos sectores cuáles son sus necesidades de cuidados, ¿no? ¿Qué necesita en estos sectores? ¿Qué necesita el alumnado? ¿Qué necesita inclusive el alumnado que no está en presencialidad, sino el alumnado que está en sistemas de educación abierta, a distancia, ¿no?
o sea, ¿qué necesitamos? Y ese es un reto enorme para el sistema educativo, ¿no? Porque, vaya, reconocemos e identificamos necesidades en cuanto a formación, educativa, ¿no? Que nos hace falta en el área de las ciencias, en el área de las humanidades, en el área de las artes y ciencias sociales, ¿no? Como más las disciplinas, ¿no? Que nos hace falta para promover la cultura, pero se nos olvida que todo eso lo hacemos las personas y que también tenemos necesidades de cuidados, también necesitamos reconocer que por esta cuestión política y estructural, tanto paternalista como masculinizada, se ha cargado al género, a las mujeres en particular, pues estos cuidados, ¿no? Las profesoras, las investigadoras también cuidan, ¿no? También se hacen cargo de sus casas, también se hacen cargo de sus infancias, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay una necesidad muy imperante para lograr alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible en el sentido de la igualdad de género y erradicar desigualdades, pues ahí vamos a ir entendiendo por qué nuestras investigadoras y académicas no se pueden desarrollar sus carreras profesionales al mismo ritmo, ¿no? Que los colegas hombres. Ahí vamos entendiendo un poco que pues hay unas necesidades, ¿no? Y que se advierte. Y esto lo empezamos a ver a la luz de la pandemia, ¿no? Pues que ahí estábamos en la pantalla, como ahora pues ya pasando, ¿no? Como como que arreglar algo o tener que cuidar o tener que salir, ¿no? A compras, o sea, todo eso se empezó a visibilizar desde ahí. También me parece muy importante, pues esto de orientar las cargas de trabajo en los espacios del sistema educativo también es muy importante, ¿no? Que eso es clave para la igualdad sustantiva y pues eso me parece de suma importancia para sensibilizarnos en estos espacios. Muchas gracias, Noemí. Coincido completamente, ¿no? En primera instancia, en cuanto a la materia educativa, hay que reconocer las necesidades de las comunidades, no solamente en cuanto al perfil de ingreso y egreso, ya sea de alumnos, estudiantes, del profesorado, sino justamente a las necesidades de cuidado. Como bien lo decías, todos somos seres humanos, todos somos personas. Pero tocaste un tema que voy a aprovechar que está Edith aquí, porque ella es experta en estas cuestiones de género sobre esta visión paternalista y masculinizada que a veces tenemos, ¿no? O que a veces se genera en relación a las cuestiones de el derecho al cuidado. Y en este sentido, Edith, ¿nos podrías decir por qué los cuidados causan desigualdades de género todavía en pleno siglo XXI? Sí, claro. Bueno, pues a mí me parece que tenemos que tener como base, pues, em, la importancia de los cuidados como una actividad necesaria para la vida, pero que todas las personas en algún momento de la vida los vamos a requerir, ¿no? Entonces, en diferentes formas, de diferentes personas, en diferentes, como mencionaba Daniela, pues también hay sectores, ¿no? Vulnerables en los que pues se requiere mayor cuidado, ¿no? Pero la base principal es que los cuidados son esenciales y todas las personas los vamos a requerir. Entonces, lo que aquí vemos es que la problemática no es la necesidad de los cuidados, porque los cuidados están, se necesitan y entonces la problemática reside es de quién ofrece esos cuidados, ¿no? ¿Quién cuida? Entonces, desde una perspectiva de género, precisamente nos planteamos esto, ¿no? O sea, ya existe la necesidad, pero el problema no es que no vamos a acabar con los cuidados van a existir, van a estar presentes en la vida de las personas, pero ¿quién cuida? Y en este sentido, pues como les comentaba, pues este trabajo ha recaído con mayor responsabilidad en las mujeres, ¿no? En un dato del INEGI en 2022 nos dice que del total de la población mexicana de 8 años y más, el 28% de esta población pues participa en las tareas de cuidado, ¿no? Y de este 28%, el 75% de esta población que cuida pues son mujeres, ¿no? Entonces es un dato de 2022, pero pues bueno, esta actividad sigue recayendo en las mujeres, ¿no?
Entonces, pues bueno, esta actividad que recae en las mujeres es lo que ha causado desigualdades de género, ¿no? A través de esta división sexual del trabajo, en la que las mujeres se les da un espacio que es el espacio privado y a los hombres el espacio público, donde donde se desenvuelven y pues bueno, hay esta dinámica de relaciones sociales, relaciones de género, entonces es donde las mujeres se ven limitadas, ¿no? En sus derechos, también como en sus oportunidades. Estas desigualdades de género que están presentes y que han estado presentes, pues han ido cambiando. Si bien han ido cambiando, hay tal vez mayor participación de las mujeres en los mercados laborales, pero sigue habiendo ahí desigualdades y la mayoría está relacionada, ¿no? O sea, no hay solamente hablar de una desigualdad y de ahí se combate y entonces todo vamos a ir avanzando. No, las desigualdades están relacionadas y atravesadas por esta situación que se tiene que pues que encontrar una solución que pueda quitarle esa carga a las mujeres. Por ejemplo, el ingreso a los mercados laborales, pues en muchas ocasiones pues ha sido de manera informal, lo cual ocasiona que pues no se tenga acceso a la seguridad social, a prestaciones, por lo tanto pues tampoco se limita el ingreso a pensiones, hay bajos ingresos, se limita el acceso al crédito, ¿no? De las mujeres, ¿no? Entonces sí estoy hablando precisamente de las mujeres, lo que viven a raíz de esta carga, ¿no? Y pues esto atenta contra su autonomía, ¿no? También como lo mencionaba, pues también no hay tiempo para el autocuidado, ¿no? Y en eso, de esa forma es la que se ha medido el trabajo de cuidados, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo el INEGI lo mide? Pues bueno, nos dice la ENUD de 2024 que aproximadamente las horas de diferencia que dedican las mujeres al trabajo doméstico es de 16 horas, ¿no? En relación con los hombres, y el de cuidados a otras personas es de 5 horas aproximadamente en promedio a la semana, ¿no? Entonces, aquí empieza a haber un cuestionamiento de qué hacen en ese tiempo las mujeres y qué hacen en ese tiempo los hombres, ¿no? Lo mencionaban a Noemí y Daniela, pues sí, ¿no? Entre esta parte del autocuidado, pues no hay tiempo, o sea, no hay tiempo y eso es lo que limita, ¿no? También hay consecuencias en la salud mental y física de las mujeres, lo cual pues va coartando, ¿no? Sus trayectorias profesionales, personales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en general, aquí pues la problemática es, y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué se podría hacer en ese tiempo? ¿Qué podrían hacer las mujeres en ese tiempo, ¿no? Ya que sí, la dedicación al trabajo de cuidados es equiparable a una jornada de trabajo remunerada, ¿no? Yo diciendo que estoy de acuerdo contigo con el silenciador del micrófono, pero bueno, esto pasa en los medios digitales. Muchas gracias, Edith, por este panorama, por estos datos duros que, si bien nos ayudan a concientizarnos, también deben preocuparnos, ¿no? Y ver la forma en que debemos hacer los cambios oportunos para modificar estos números. Y en este sentido, querido Enrique, quería yo preguntarte, porque en tu posicionamiento inicial nos hablabas justamente de esta corresponsabilidad del Estado, la empresa y los particulares, ¿no? Los seres humanos. Y creo que tiene mucho que ver porque ahorita Edith nos estaba platicando de que en muchas ocasiones el espacio público se le otorga a los hombres y el espacio privado a las mujeres, de una forma tradicional, somera, que nos ayuda o más bien nos debilita generando justamente estas brechas de género y estas desigualdades de género, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Y permíteme preguntarte, ¿qué ocurre en el marco de la agenda de los derechos humanos y las empresas, en el sentido de cómo se puede aplicar este reconocimiento del derecho humano al cuidado en las obligaciones concretas de las empresas, ¿no? En términos de políticas internas, de corresponsabilidad, hablar de horarios flexibles y hablar sobre todo de licencias paternales efectivas, ¿no? Porque las tenemos en la ley, pero ¿cómo logramos aterrizarlas en la vida cotidiana para empezar a hacer los cambios? Somos todos oídos, Enrique. Bueno, muchas gracias, profesora Trilce, y
Bueno, yo creo que aquí lo importante es que recordemos o aclararle a todas las personas que nos están escuchando o viendo en este momento que esa opinión consultiva presenta tres principios fundamentales: corresponsabilidad, igualdad y no discriminación. En clave de esos tres principios, pero especialmente la corresponsabilidad, yo considero que esta opinión consultiva va de la mano o puede generar una interpretación o puede servir de interpretación para el principio rector número 12. Recordemos que los principios rectores son 31 principios rectores en tres pilares: obligación del Estado de proteger los derechos humanos, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y acceso a mecanismos de reparación. Y es en el segundo pilar de la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos que yo creo que esta opinión consultiva juega un papel fundamental. Este principio rector número 12 que acabo de mencionar hace referencia a que la responsabilidad de las empresas de respetar de los derechos humanos se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos que abarcan como mínimo, y esto es un mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, también de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, y uno podría incluir en este principio rector 12 todos los desarrollos que se dan en los sistemas regionales de derechos humanos. Sumado a que en el sistema interamericano tenemos una doctrina que es muy importante, desarrollada por la Corte, altamente criticada, no aceptada por todos los países, pero que es la doctrina del control de convencionalidad, que impone en principio unas obligaciones para que este tipo también de interpretaciones que se dan en clave de las opiniones consultivas deban ser tenidas en cuenta, no solamente por los operadores judiciales en los estados del sistema interamericano, sino como lo ha expandido la Corte en una interpretación pues expansiva, también otras autoridades del Estado y de las distintas ramas judiciales. Sin embargo, siendo esto, más allá del Estado, el principio 12 le está hablando a las empresas, y le está hablando a las empresas en clave de ese principio de corresponsabilidad que enmarca esta opinión consultiva. ¿Y cómo se ve esto desde la perspectiva de las empresas? Y creo que ya, Trilce, tú habías mencionado algunas ideas que están desarrolladas en este documento muy extenso, pero al mismo tiempo muy importante. Y es que uno se debe pensar, primero, que con los datos, pues claramente existe una relación totalmente que no es igual, es una relación desigual entre mujeres y hombres, y es a partir de allí que, a pesar de esto, debemos pensarlo sí en clave de mujer, pero también en clave de género. Y uno, primero, todo lo que tiene que ver con horarios y organización del trabajo con enfoque de cuidado. Yo creo que acá un punto fundamental que va de la mano de la opinión consultiva con lo que nos habla en los principios rectores de derechos humanos y empresas es la flexibilidad real. Jornadas, por ejemplo, no tan largas, que se permita el teletrabajo híbrido, que también se permita los ajustes razonables. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenga que ser un sufrimiento pedir permiso en la empresa, que no tenga que sentirme mal porque tengo que salir antes e ir a recoger a mi hijo, o que no tenga que sentirme mal porque tengo que acompañar a mi mamá, a mi papá, una persona adulta mayor a la cita médica, ¿cierto? Pero también, muy importante, es que se tiene que hacer un trato diferencial frente a las cargas. Es decir, en ocasiones estamos sobrecargando a las personas. Puedo identificar qué personas están en una posición de cuidado y esto también lo movemos y lo conectamos con lo que se mencionaba antes por Adela, y es que por Noemí, perdón, si no movemos esto, si no entendemos esto como empresas, pues estamos generando una discriminación superior, es que estamos creando una barrera, o bueno, las empresas, digo nosotros porque al final las universidades de una u otra forma también somos parte de un grupo económico, de una industria, pero más allá podemos crear barreras que impiden acceso no solamente a ascender, pero también inclusive a permanecer en el empleo, ¿no? Porque entonces la persona que no cumple, la persona que se va antes, la persona que no está disponible para la reunión, la persona que no está disponible para ir a tomar una copa de licor con los amigos y el jefe después de la jornada para
dialogar sobre el nuevo contrato que hicimos. Lo segundo, muy importante, no discriminación por responsabilidades familiares. Y esto se ve en varios niveles. Uno, los procesos de selección. Esto, aunque es prohibido por la mayoría de legislaciones latinoamericanas, es una realidad que siguen preguntando, por ejemplo, si las mujeres en una edad de fertilidad activa le preguntan que si tiene planeado o no tener hijos, como si fuera esto algo equivocado, ¿no? O como cuando hay leyes de cuotas o cuando se, por ejemplo, siempre que se amplían las licencias de maternidad, las críticas hablan de la base, inclusive, bueno, hay unos sustentos feministas, pero hay una crítica y es que si esto lo que va a generar es que se reduzca la contratación de mujeres, pero la pregunta es ¿por qué tiene que pensarse así? Y esta es la invitación del marco de derechos humanos y empresa que no tenga que darse en clave de una discriminación. Pero muy importante, discriminación por remuneración, ¿cierto? Y es en muchas ocasiones las obligaciones que tenemos como cuidadores y cuidadoras implica que, por ejemplo, no podamos participar en un proyecto que da unos puntos o va a ser tenido en cuenta para el ascenso. Y esto nos implica también empezar a generar unas limitaciones y unas discriminaciones que pueden ser invisibles, pero existen. Y por último, para ir cerrando, porque sé que el tema es corto, es que en clave de empresas de derechos humanos, con lo que las herramientas que nos dan esta opinión consultiva, que creo que puede haber sido mejor, que de pronto se perdieron oportunidades, por ejemplo, no dialoga con otros marcos, que digamos, yo creo que pudo haber sido mejor, pero tenemos algo, pero es un tema, por ejemplo, las salas de lactancia reales que existen en algunos países de Latinoamérica, pero no en todos. Todas las empresas deberían tener salas de lactancia reales. Pero lo segundo, por ejemplo, apoyos para cuidados infantiles y personas mayores. ¿Qué tal que las empresas saquen convenios para unas tarifas reducidas? Por ejemplo, para transportar a mi hijo si no tiene una ruta escolar. O si necesito pagar una enfermera que me ayude a cuidar a mi papá o a mi mamá, por ejemplo, qué tipo de ayudas puede sacar la empresa, que no solamente es el descuento en ir al restaurante, sino una pensada mucho más sofisticada, que es la invitación que nos hace la opinión consultiva, y muy importante, el acceso a la salud. El acceso a la salud, que la compañía sí o sí garantice las prestaciones de salud, es clave. Y acá, cuando hablo de empresa, quiero recordar que hay servicio doméstico en Latinoamérica. Y ese servicio doméstico, cuando hablamos de empresa, también tenemos que pensar personas naturales, nosotros en nuestras casas, que contratamos a alguien para que nos ayude con la organización de la casa, o una niñera. La pregunta es, necesitamos garantizar que las empresas o nosotros como personas naturales garanticemos el acceso a las prestaciones de salud, porque no puede ser que una persona que está cuidando no tenga acceso al derecho a la salud y todo lo que ustedes hablan de el autocuidado. Bueno, con esto cierro acá y espero continuar en esta conversación. Gracias. Qué interesante, Enrique. Muchísimas gracias por tus aportaciones. Estos tres ejes sobre la igualdad, la corresponsabilidad y no la discriminación me llevan a pensar en una pregunta para Daniela. Me disculpo, ¿no? Porque ahora sí que voy a jugar un poquito al adivino, o más bien voy a querer que juegues un poquito al adivino, porque quisiera que me dieras tu opinión como experta en este orden de ideas. ¿En qué medidas es posible, o si es posible, el reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de derechos humanos no reconocidos expresamente en la Convención Americana y en el resto del Corpus Juris americano? O sea, me refiero, ¿cómo podemos darle efectividad a los derechos sociales, como el derecho al cuidado y otros DESCA, cuya operatividad no depende completamente y exclusivamente del Estado? Bueno, muchas gracias, Trilce, por la pregunta, ¿no? Yo creo que esa pregunta, por un lado, me permite ser un poco, ver las dos caras de la moneda y al mismo tiempo creo que se puede relacionar con todo con lo que han dicho Noemí, Edith y Enrique. Fíjate. O sea, creo que hay una tendencia loable, por una parte, pero que hay que reflexionar bien por otra, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, y es de normativizar o de llevar a los estándares
de derechos humanos, la mayoría de las problemáticas sociales, económicas, políticas em, que tenemos, que padecemos o que tenemos en nuestra sociedad. Lo cual está bien, porque para eso está el derecho, justamente, ¿no? Para normativizar problemas sociales y buscar darle soluciones, pero no necesariamente toda solución proviene del derecho. Creo que por eso es que me parece tan acertado que tengamos este panel interdisciplinario. Y eso lo vemos en distintos frentes. O sea, en los últimos meses, por ejemplo, la Corte Interamericana ha reconocido derechos que no están en la Convención: el derecho al clima sano, más allá del derecho al medio ambiente sano, el derecho al cuidado, y está en este momento pendiente una opinión consultiva para determinar si hay o no derecho a la democracia. Entonces, estamos tratando de darle solución y estándares de derechos humanos a problemas no tradicionales de derechos humanos. Eso es bueno, sí, siempre y cuando tenga su justa medida, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque no, la solución, o sea, lo que nos interesa es que haya efectividad em, y soluciones operativas a estos problemas del cotidiano. La falta de democracia es un problema y tenemos que darle solución. Tal vez considerar que es un derecho humano a la democracia puede ayudar en algo, pero no lo solucionará por completo. Y con el derecho al cuidado un poco puede pasar lo mismo. O sea, la solución del derecho al cuidado, que es una problemática compleja y multidisciplinaria, no es únicamente la del derecho internacional de los derechos humanos. Por supuesto, ayuda que tengamos, que sea reconocido como un derecho autónomo, y que además hayan unos ciertos estándares. Por supuesto, eso ayuda, pero hay que ir un poquito más allá. Darle la perspectiva interdisciplinaria es clave. Entender, me parece fantástico, por eso digamos que una de las aristas que hayamos traído hoy sea, por un lado, la de la educación y la interdisciplinaria, y también la de las empresas. Yo coincido con Enrique que un punto fundamental será el de las empresas en estos casos, frente al derecho al cuidado, ¿no? Es decir, que se cumpla en la práctica el sentido de la corresponsabilidad, incluso el de la subsidiariedad del Estado. O sea, creo que frente al derecho al cuidado, la Corte en algunas oportunidades en la opinión consultiva hace referencia a esa subsidiariedad, y creo que debería ser así. Es decir, no asumirlo el Estado de manera paternalista, sino más bien como un Estado regulador, como un Estado que debe coordinar y ser corresponsable, pero junto a la responsabilidad que tengan las empresas, incluso la responsabilidad que tengan las familias. Es decir, ir mucho más allá que la sola que la sola responsabilidad del Estado. De hecho, creo que en términos de derechos humanos, em, el tema del derecho al cuidado tendrá mucho de desarrollo progresivo. Es decir, en buena medida será una obligación de desarrollo progresivo del Estado. No podrá exigirse directamente la prestación del derecho al cuidado al Estado, porque no corresponde al Estado del todo esa protección, ¿no? Finalmente, y con esto termino, de nuevo, es muy importante el reconocimiento internacional del derecho al cuidado como derecho humano en sus tres dimensiones que hemos mencionado, pero también pone en evidencia, de nuevo tratando de ver las dos caras de la moneda, a otro gran problema, bueno, que nos daría para discutir una hora más, que es el de la capacidad institucional y los costos de los DESCA. Y el derecho al cuidado es básicamente un DESCA, es decir, un derecho social. Entonces, es otra arista importante. O sea, esto es un derecho que implicará de alguna manera una erogación que hay que buscarle el balance en las distintas dimensiones, eh, porque, digamos, eso es lo que se quiere, pues que haya un mayor equilibrio, que haya menos discriminación, pero eso implica unos costos
que también hay que tomarlos en consideración en esta ecuación a los fines de nuevo de darle operatividad al derecho al cuidado. Muchas gracias, Daniela. Qué importante este señalamiento de la capacidad institucional y del costo que implican los DESCA, ¿no? No solamente es una cuestión de legislar, de reconocer, de hacernos corresponsables, sino de ver las vías oportunas para poder implementarlo, ¿no? Realmente. Y en este sentido, querida Noemí, me gustaría preguntarte, y aquí no le voy a jugar al adivino porque sé que la UNAM está haciendo algo como el proyecto que es cultural, académico, ¿no? Más importante de nuestro país de México. ¿Qué está haciendo la UNAM, ¿no? Y qué está haciendo particularmente el programa universitario de derechos humanos en torno al derecho al cuidado? Y si me permites hacerte una segunda pregunta dentro de esta misma, ¿cómo me puedo hacer corresponsable en el cumplimiento de este derecho al cuidado? Por favor, no. Muchas gracias. Y aquí voy a retomar pues estos retos, ¿no? Que son tan importantes seguirlos visibilizando, que me encantaría que Enrique estuviera en todas las empresas visibilizando que necesitamos políticas institucionales, empresariales, ¿no? A quien tiene esta figura de empleadora también, ¿no? O sea, cómo vamos a asumir esa responsabilidad, ¿no? Desde ahí, pero también cómo vamos a asumir la corresponsabilidad desde el sector al que representamos y en el que nos vinculamos y relacionamos para pues combatir estos desafíos de brechas socioeconómicas, discriminación y exclusión que existen todavía en el sector educativo a ciertas poblaciones, ¿no? En situación de mayor vulnerabilidad. Cómo estamos también integrando en nuestra currícula, ¿no? Todo esto pues es parte de la política de la universidad, que está haciendo una política institucional de corresponsabilidad en los cuidados. A partir de 2021 se inició con este primer diagnóstico, ¿no? Sondear esas necesidades de cuidados, esas necesidades de las personas cuidadoras, dependiendo del sector. Se inició con el personal académico, que esperemos siga ese diagnóstico del cual Edith seguramente conoce muy bien porque formó parte de este comité asesor, ¿no? Del seguimiento a esta política institucional, de cómo estamos orientando y distribuyendo estas cargas de cuidados, porque es muy importante, ¿no? Identificar que tenemos como población y universidad tan diversa en quienes la componemos, pues ir, ¿no? Haciendo esos ajustes, ir reorientando esas cargas, pero también me parece muy importante las infraestructuras y lo que comentaba ahora Daniela, ¿no? Pues está evidenciando que nuestras infraestructuras pues no son para cuidarnos, ¿no? Que nuestras infraestructuras tenemos que invertirle o que inclusive que desde que estamos pensando, ¿no? Construir un nuevo aula, un nuevo espacio educativo, un nuevo espacio de difusión o divulgación de la cultura, pues ya se piense, ¿no? Desde esta perspectiva del cuidado a las personas que vamos a estar habitando ese espacio, identificar los espacios que ya están y que no lo veíamos, ¿no? O sea, no veíamos como ese jardín con una banca como un espacio de cuidado y de autocuidado, ¿no? Y creo que es muy importante empezar a identificar esos lugares e inclusive ir haciendo y impulsando, ¿no? Que existan, por ejemplo, estos lactarios en la universidad, hay lactarios. No hay en todas las dependencias, pero al menos en campus centrales en entidades fuera, en campus foráneos, también ya están, ¿no? Como estableciendo un lactario. Ya en nuestras entidades académicas, en particular en el programa universitario de derechos humanos, estamos identificando los que pueden ser espacios de cuidados para las personas menstruantes, ¿no? Para las personas que maternan y que necesitan cambiar, ¿no? A las infancias o inclusive para una persona adulta, ¿no? Mayor que también necesita un cuidado quizás de algún insumo, ¿no? De higiene personal, ¿no? Que esté ahí disponible, porque pues la preocupación de que ahora necesito un insumo de cuidados de higiene menstrual o de cuidados
por alguna enfermedad, ¿no? Como continencia urinaria y vine a este evento académico y pues ¿en dónde encuentro, ¿no? ¿Dónde voy a conseguirlo? Entonces, pues ahí estamos haciendo una labor de tener, ¿no? Algún insumo para que, pues al menos ese estrés que nos genera, no tenerlo cercano, pueda aliviar y pues ya tener como un poquito esa identificación de espacios, ¿no? Otros espacios donde podamos tomar alimentos, salir, despejarnos. Identificar esos espacios son parte de esta política institucional en la universidad. Que poco a poco se va alimentando, ¿no? Y vamos alimentando esa plataforma que tiene la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGU, y creo que lo más importante que estamos haciendo por parte del Programa Universitario de Derechos Humanos es sensibilizar en el respeto y reconocimiento del derecho humano al cuidado, sensibilizar en la importancia y reconocimiento que tiene una cultura de respeto a estos derechos humanos correlacionados, interrelacionados, conectados con el derecho al cuidado, porque así es también como nos va a hacer reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy haciendo corresponsable para ese autocuidado? ¿Lo estoy haciendo? ¿Estoy mostrando y señalando mis necesidades, ¿no? Para acudir a esta reunión, para estar presente en esta junta. Entonces, creo que eso es parte importante de estas políticas institucionales, de las políticas empresariales en relación a la corresponsabilidad de los cuidados. Muchísimas gracias, Noemi. Gran labor. Qué importante esta parte de sensibilizar, no solamente visibilizar, sino sensibilizar en la materia. Y en este sentido y en este orden de ideas, Edith, me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante entonces el Sistema Nacional de Cuidados en México? Sí, pues en esta apuesta de lo que ya mencionamos de que es necesario redistribuir y buscar esta corresponsabilidad, como bien lo dice Noemi, o sea, se implementan acciones, ¿no? Y en estas corresponsabilidad que se busca entre el Estado, la familia, la comunidad y el sector privado, del cual todas y todos hemos hablado aquí, entonces el Estado retoma estas acciones, ¿no? Y una de ellas es eh, implementar un sistema como, y retomando la idea también de Daniela, pues en México se llama el Sistema Nacional Progresivo de Cuidados. Entonces, justamente es un sistema, y esto es importante esta palabra, porque busca implementar medidas, pero no es solamente de una instancia, ¿no? O sea, se reconoce que se necesita un conjunto, un trabajo en equipo, un conjunto de instancias, de medidas, de programas, que sin ellas, o sea, precisamente por la diversidad de necesidades de cuidados, de poblaciones, de, pues sí, condiciones, de toda una pues diversidad que tenemos en México, pues entonces no podría haber solamente una instancia encargada y hacerse cargo de todos los cuidados, ¿no? Y ya lo mencionamos, o sea, aquí en México, pues está a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF, la participación también de la SEP, de la Secretaría del Trabajo y está a cargo del IMSS, ¿no? Entonces, este es un trabajo en conjunto que se necesita que antes hicieron lo que dijo Noemi, pues rastrear, ¿no? Qué instancias ofrecen cuidados y a qué sectores, ¿no? Entonces, en este año, pues están implementando estas medidas. Precisamente el día de ayer, pues en la Ciudad de México se habló sobre este Sistema Nacional de Cuidados de la Ciudad de México y pues precisamente no se habla de que se necesita, o sea, es necesario brindar servicios públicos de calidad, eficientes y suficientes, de lo que hablaba también Daniela. No solamente es pues darlos, ¿no? Sino que sí se necesita calidad y sí se necesita hacer y cubrir a la mayor parte de la población en la cual va enfocada. Se necesita infraestructura, lo que comentaba Noemi, infraestructura, para lo cual pues, se necesita una inversión, presupuesto, destinar presupuesto para todo, para esto, normatividad también, ¿no? Que regule y también, pues, en este aspecto, en la Secretaría del Trabajo, lo que mencionaban también es esta capacitación, ¿no? Precisamente, o sea, las personas en este sentido, no solamente de las que requieren cuidado, sino las que cuidan,
Entonces, también tener una remuneración y en esta remuneración tener una regularización en los mercados laborales con prestaciones y ver de qué manera pueden brindar este servicio especializado, pero sobre todo con derechos laborales y, y bueno, pues aquí cubrir estas partes de las personas que necesitan, pero también de las que brindan cuidados. Y bueno, el Sistema Nacional de Cuidados en México va en esto. También pensamos que pues de una manera tiene que, no como una manera paternalista, pero sí me parece importante que de esta forma el Estado sí asume su responsabilidad, ¿no? Entonces, tendría que asumirla básicamente dando estos servicios de inicio, ¿no? De inicio, o sea, los que ya tienen, pulirlos y brindarlos, ¿no? Y posteriormente ver de qué manera puede abrir otras instancias. Y pues también esto tiene que ser a nivel federal, pero también local y llegar a pues todos los lugares del país, ¿no? Creo que de esa manera podría ser eficiente. Gracias. Ah, muchas gracias, Edith, qué interesante. Y en este orden de ideas, Enrique, me gustaría para cerrar, porque ya vimos la visión del sistema interamericano, ¿no? Ya vimos también la parte institucional, académica, ya vimos la parte también del Estado, que ahorita nos estaba platicando. Nos faltaría para cerrar la parte de la empresa. De qué manera podría incorporarse el valor social y económico del cuidado en los procesos de debida diligencia empresarial en derechos humanos, especialmente en sectores donde las cadenas de valor dependen del trabajo doméstico o de estos cuidados que a veces son invisibilizados o precarizados? ¿Cómo podríamos hacerlo, Enrique? Muchísimas gracias, Trilce. Bueno, lo primero es recordar o comentar que los principios rectores de derechos humanos y empresa hablan de un proceso de debida diligencia en derechos humanos. Y la idea detrás de este proceso es que las empresas puedan identificar, prevenir, mitigar y responder de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos. Es decir, partir de la base que las operaciones empresariales sí o sí pueden tener un impacto negativo en los derechos humanos. Y esto implica que este proceso de debida diligencia implica que deben las empresas revisar cuál es el impacto real y potencial negativo de sus actividades sobre los derechos humanos en lo que uno llamaría en inglés stakeholders, ¿no? ¿Qué es esto? Tanto todas esas comunidades de interés, los empleados, pero también las comunidades alrededor y, muy importante, las cadenas de suministro o ampliándolo a las cadenas de valor. Digamos, aproximación general, la idea es cómo se podría implementar en la debida diligencia. Y esto yo lo voy a decir en 4 elementos principales para no alargarme. Primero, en esta debida diligencia de derechos humanos, las empresas deben mapear los riesgos, es decir, identificar dónde hay un trabajo de cuidado, dónde hay un trabajo doméstico dentro de sus trabajadores, es decir, cuáles de mis empleados, por ejemplo, una encuesta, ¿usted está a cargo de alguien? Puede ser un hijo, puede ser un papá, puede ser un hermano, un familiar. Pero también cuando uno habla de cadenas de suministro, contratistas, subcontratistas, por ejemplo, las universidades tenemos unas cadenas de suministro muy amplias, por ejemplo, la empresa que hace el aseo, los que revisan los computadores. ¿Cómo nosotros como universidades pensándonos podemos transmitir esto a toda esa cadena de suministro? Podemos en los contratos, por ejemplo, pedir de que se adopten políticas pro cuidado, pro derecho al cuidado, y esto implica en la debida diligencia, por ejemplo, mapear el riesgo de mi actividad empresarial, pero también de toda mi cadena de valor. Segundo, muy importante, esta debida diligencia de tener indicadores y trazabilidad. ¿Por qué? Porque, como lo decía John Ruggie en una entrevista, cuando uno le pregunta a cualquier empresa, ¿usted respeta los derechos humanos? Todas van a decir que sí, pero uno ¿cómo demuestra esto? Solamente con indicadores. Y entonces es importante que los indicadores que se marquen en esta línea base sean desagregados por sexo o inclusive por género, orientación, como la categoría, pero lo importante es que deben ser desagregados. Pero también muy importante, recopilar datos por responsabilidades de cuidado. Son muy pocas las empresas que lo hacen. Tercero,
medidas de prevención y mitigación. Y entonces acá, que era parte de lo que mencionaba antes, y es, por ejemplo, las empresas deberían incluir no solamente en su política de trabajo toda una indicación clave o clara y explícita sobre el derecho al cuidado, pero adicionalmente, por ejemplo, la posibilidad que en la política de contratación, todas las empresas tienen políticas de contratación en el mundo, que esa política de contratación incluya cláusulas contractuales con proveedores, por ejemplo, que incluyan espacios de lactancia, que tengan unas políticas claves en temas de género, que se permita y que permita también adelantar, por ejemplo, auditorías sociales con enfoque de cuidado. Y por último, un tema de remediación, y es que las empresas cuenten con canales de quejas accesibles a los trabajadores, pero también a las comunidades de interés cuando consideren que su derecho humano al cuidado esté vulnerado. Por ejemplo, me están colocando una gran carga laboral. O, por ejemplo, los horarios no son convenientes, he hablado con mi jefe y no me dejan salir. O tercero, no he podido avanzar en mi carrera porque básicamente no puedo quedarme después de irme a una reunión después de las 6 de la tarde, que es el horario laboral, porque tengo que estar con mi jefe y eso no, en una reunión con mi jefe y mis colegas y esto no me permite avanzar. Entonces acá también es muy importante este tema de la remediación. Y con esto cierro que al final la invitación es que las empresas en general, claro, teniendo en cuenta su tamaño, la industria que están, sí o sí, se monten en este bus de los derechos humanos y empresa y que una vez que estén allí y que lo adopten, incluyan el derecho al cuidado como uno de los ángulos principales, tanto en las políticas laborales como en las debidas diligencia de derechos humanos que deban adelantar las empresas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Qué interesante. Estoy convencida que vamos a tener que hacer un segundo conversatorio sobre estos temas porque hay muchas cosas que están en el tintero, pero Cronos, como siempre, nos persigue y les voy a pedir, porque el tiempo está llegando a su final, les voy a pedir una conclusión, si me pudieran dar cuál sería su reflexión final, con qué les gustaría que se quedara el auditorio de esta mesa el día de hoy. Si me lo permiten, empiezo con Daniela, por favor. Muchas gracias, Trilce. Bueno, muy brevemente yo creo que diría que la verdad es que me alegra mucho, o sea, me parece muy positivo am, que concienticemos el problema del derecho al cuidado, que lo agendemos, que lo pongamos sobre la mesa, es decir, que lo tomemos en cuenta, porque es una realidad social, es una necesidad que requiere definitivamente soluciones y finalmente lo podamos visibilizar. El derecho al cuidado es un derecho complejo, sin duda. Yo creo que por todo lo que hemos hablado hoy, queda muy claro que es un derecho transversal a muchos otros derechos, desde el mismo derecho a la vida, pasando por el derecho al trabajo, por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, por el derecho, digamos, muchos derechos están abarcados, lo cual lo hace mucho más complejo, ¿no? Al mismo tiempo es transversal a muchísimas disciplinas, es transversal al derecho, pero también a la sociología, la educación, incluso la economía y básicamente pues cualquier disciplina. Entonces, eso lo que creo que nos debe llevar es a pues tratar de enfocarlo desde las distintas aristas, tener muy claro cuáles son sus principios fundamentales. Creo que el principio de corresponsabilidad es fundamental, el principio de subsidiariedad también y sobre todo, por supuesto, el de no discriminación y el del derecho a la igualdad. Y todo ello pueda de alguna manera llevarnos a darle operatividad, que creo que es a la final lo que todos queremos, ¿no? Que de alguna manera podamos brindar soluciones factibles que solventen un poco todos los distintos aspectos y los retos que implica el derecho al cuidado. Muchísimas gracias, Daniela. Noemí, por favor, reflexión final. Muchísimas gracias. Pues en particular, también para efecto de despedirme, agradecer este espacio, creo que me voy con una reflexión final.
en particular un compromiso, ¿no? De seguir sensibilizando en torno a poder hacer realidad este derecho humano de todas aquellas personas que brindan o requieren algún tipo de atención y cuidados, pero también de aquellas personas que no visibilizamos, a las personas que requieren y brindan esos cuidados, ¿no? Y hacer también esa conciencia y toma de conciencia, tanto en lo personal, individual, como en lo institucional, y hacer ver que desde cualquier lugar o sector que ocupemos o relación que tengamos e interactuemos, también es esa corresponsabilidad de cuidarnos a nosotras mismas y de tener esos espacios de autocuidado, porque eso nos va a ayudar a que este derecho sea una realidad y que se eliminen esas brechas que nos acompañan, que podamos intervenir, ¿no? Desde el ámbito en donde estemos a reducir y redistribuir como esas cargas de los cuidados, a pensar, repensar qué nos hace falta en cada uno de nuestros sectores. Y bueno, eso es más para que una reflexión, pues ese compromiso de seguir enfatizando en la sensibilización y que podamos tener también conciencia de que necesitamos también autocuidarnos para poder cuidar y ser cuidadas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Edith, por favor. Gracias. Sí, pues a mí me gustaría que se fueran con la idea de que, bueno, la corresponsabilidad es una herramienta, pues que sí es importante que tomemos en cuenta entre que el Estado, la familia, la comunidad y el sector privado tienen que tomar cada uno sus acciones, ¿no? Y como hablábamos, la familia, bueno, que falta un poquito en ese tema, la familia también ahí tenemos que desde las infancias dentro de nuestros hogares, pues también hacer ahí transformar la manera en la que vemos los cuidados y también educar y reeducar a las personas, porque pues todas las personas también pueden cuidar, ¿no? Y reducir esta carga. Entonces desde ahí hay una transformación en la sociedad y lo que implica pues también esta participación, ¿no? De todas las personas. Por otro lado, pues también me parece que la corresponsabilidad entre estos, el Estado, la familia, la comunidad, el sector privado, tiene que ser a la par. O sea, no puede haber el Estado implementar algo y en la familia seguimos reproduciendo estos pues roles de género, ¿no? Que se nos asignan a las personas y también como comentaba Enrique, pues el sector privado no se puede quedar atrás. Entonces me parece que tiene que ir a la par esta corresponsabilidad y bueno, me parece que para cerrar las brechas, pues sí podríamos estar hablando de una sociedad de cuidado hasta que seamos conscientes, ¿no? De que todas las personas necesitamos cuidados, brindamos cuidados y que los cuidados ya no sea una problemática, ¿no? Un problema que resolver. Y pues bueno, hasta que veamos cómo en nuestra vida diaria de las personas, cómo esto ya se va resolviendo. Entonces, porque esto lo podemos ver nosotras mismas en nuestra vida diaria, como lo mencionábamos hace rato, todas y todos hemos vivido, hemos tenido que resolver estos cuidados, ¿no? Entonces, hasta ese punto, pues vamos a poder hablar de una sociedad de cuidados. Gracias. Muchísimas gracias, Edith. Enrique, por favor, tu reflexión final. Bueno, Trilce, trataré de ser muy corto y es la reflexión es, primero, aprendí mucho de todas, así que muchas gracias. Esto simplemente confirma que esto es un diálogo interdisciplinario, multidisciplinario, de varias regiones del mundo, varios conocimientos y que es la única forma de continuar moviendo esta discusión del derecho al cuidado y que vaya más allá de simplemente la teoría o las páginas de esta extensa opinión consultiva. Y lo segundo, que el derecho al cuidado debe ser integrado en la agenda de derechos humanos y empresas. La semana pasada se estaba discutiendo en Ginebra el tratado sobre derechos humanos y empresa, que llevamos casi 12 años negociándolo, pero por ejemplo en esas discusiones uno no ve tan claro que este enfoque esté vinculado. No se ve tampoco tan claro, por ejemplo, en los reportes del Grupo de Trabajo en Derechos Humanos y Empresa, y mucho menos en las empresas. Entonces yo creo que lo que yo diría es, ojalá todos y todas las que estamos cercanos a esta agenda de derechos humanos y empresa, Estado,
académicos, pero especialmente empresas, puedan vincular en todas las actividades que realicemos este enfoque o esta invitación que nos hace esta opinión consultiva a ver y enfatizar la necesidad y la importancia del derecho al cuidado. Con eso cerraría, nuevamente agradecerle también a UNAM Boston por la invitación y especialmente a ti, profesora Trilce, por liderar este panel. No, la agradecida soy yo, Enrique. La verdad es que, como bien han dicho todos y cada uno de ustedes, hemos aprendido mucho los que hemos estado el día de hoy en esta sesión académica en conmemoración del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Y creo que algo con lo que todos nos debemos de quedar es que el derecho humano al cuidado nos interpela profundamente a todas, a todos y a todes, porque nos recuerda que la justicia no solo se construye con normas, se construye en los hogares, en las comunidades y en los vínculos que nos sostienen. Reconocer el cuidado como un derecho es afirmar que toda vida merece ser acompañada con dignidad, atención y respeto. Es reconocer el valor invisible del trabajo de los que sostienen al mundo. Es entrar en la mesa de discusión, que el derecho al cuidado no debe ser un privilegio ni una tarea privada, sino una corresponsabilidad, una responsabilidad colectiva y un principio de justicia social. Solo una sociedad que cuida puede llamarse verdaderamente humana. Y en este sentido me gustaría compartir una frase de Jim Rohn que dice: que una persona se preocupe por otra representa el mayor valor de la vida. Y creo que esta es una frase muy atinada para el conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Yo le agradezco muchísimo a Daniela Urosamagui, a Noemí Monroy Enríquez, a Edith Ortiz Romero y a Enrique Prieto Ríos, que nos hayan acompañado, pero sobre todo que hayan demostrado su compromiso, tanto universitario, profesional como personal, al participar en esta mesa de diálogo y ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre un tema tan importante. Obviamente, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Boston les da las gracias a través de mi persona y yo agradezco al doctor Javier Laguna y al maestro Héctor Zavala la organización de este conversatorio. Yo soy Trilce Villabueno y como siempre quedo a sus órdenes. Hasta la próxima.